El tema se titula Más lejos de mí. Más lejos de mí. Suena como a canción. Pero usted va a entender por qué al final del mensaje. Y bueno, voy a hablarle de un hombre que se llamó Asaf. ¿Algunos saben quién fue este ministro? Asaf fue un célebre músico, cantautor, director del coro en los tiempos de David, cuando él era un rey. A este hombre se le atribuyen 12 salmos, del 73 al 83 y el Salmo 50. Fue un hombre consagrado a su ministerio, diligente en su trabajo, un hombre de gran ejemplo en lo que él hacía. Y durante ese periodo los levitas nombraron a Asaf como el cantante principal y el cimbalista en el tabernáculo. Asaf, dice la Biblia, acompañó el arca del pacto cuando ésta se trasladó de Obed-Edom hacia la ciudad de David. Fue activo en el servicio a Dios durante toda su vida, en la música y en el canto. Y también se dice que Asaf era un hombre que profetizaba con el arpa. La verdad era multifacético, era destacable el ministerio que él desarrollaba. Dice también la Biblia que sus hijos, y eso es bien interesante, ellos continuaron con ese legado ministerial que él les enseñó. Ellos, como hijos de Asaf, continuaron formando y llevando a cabo esta labor ministerial con ese grupo musical, orquestal, en el marco coral dentro del tabernáculo. Y tuvieron un papel, también dice la Biblia, destacable en la inauguración del templo. Asaf, dice la Biblia, estuvo al servicio de reyes como Ezequías y también durante el reinado de Josías. Asaf, por sus escritos, usted puede leer sus salmos, podemos saber que también él no solo fue un músico, sino que fue un gran teólogo. Y eso lo hace completo en muchos sentidos. Pero ¿qué sucedió con Asaf? El mensaje de hoy se va a centrar en un momento fúnebre en la vida de Asaf. El Salmo 73. A pesar de que Asaf fue un hombre fiel a Dios, en un momento de su vida, su corazón se vio confundido, afligido y con amargura. Y estos son los efectos cuando el corazón pone una fijación en la temporalidad y no en la eternidad. Vamos a leer el versículo 1 y 2, quiero que me acompañe. Aquí nos habla de una debilidad en su vida, autocompasión. Usted sabe lo que es la autocompasión. Seguramente usted ha vivido con autocompasión. Vea el versículo 1 y 2. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, escribe, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, y yo quiero que note el énfasis, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Aquí este hombre asevera lo siguiente: los limpios de corazón reciben la bendición de Dios. Los limpios del corazón es la clave para la visión del salmista. Aquí está mostrando la importancia de las actitudes en comparación con las circunstancias. Nuestras actitudes definen cómo vamos a responder a las circunstancias. Las actitudes no son directamente observables, sino que es algo que inferimos a través de la conducta. La palabra corazón en este salmo, Asaf la utiliza 6 veces, lo cual habla de la importancia, habla del origen, de lo que estaba pasando en lo profundo de su vida. Y como sabemos, el estado del corazón determina la orientación de nuestras actitudes ante cualquier situación, buena, mala, justa, injusta, agradable, desagradable. Y vemos cómo los factores situacionales pueden influir entre nuestras actitudes y nuestra conducta. Este salmo ilustra los resultados de una fe sumida bajo la autocompasión. Aquí vamos a ver cómo Asaf se deprimió
al contemplar la aparente prosperidad de los impíos. La autocompasión fue su compañera durante este proceso, porque él está poniendo la mirada en él mismo. La autocompasión pone un deleite perverso en sentirnos humillados y nos lleva a revolcarnos en las cenizas de nuestro propio orgullo. Eso es lo que hace. Es así como podemos fabricar nuestra propia tragedia con voces de dolor y amargura. La Biblia dice que Asaf pasó su mirada por la vida de los impíos, que al él compararse con ellos, él sintió lástima por sí mismo. Y luego quiero que leamos el verso 3 hasta el verso 12. Aquí se va a acentuar el primer punto. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Son palabras muy fuertes. Son palabras que tú las lees y de repente suena un poco difícil creer que surgen de un corazón como el de Asaf, un hombre consagrado a Dios. Sin embargo, es algo que también cotidianamente pasa en nuestros corazones. La amargura siempre va a florecer en la tierra de la justificación, siempre. Cuando tú fijas tu mirada en aquello que no tienes, pero quisieras, encontrarás justificar la frustración que sientes con respecto a algo o a alguien. Aquí es donde la gente dice, si tan solo fuera más delgado, si tan solo fuera rico, si tan solo tuviera hijos. Y luego tienen los hijos y dicen, si tan solo se me fueran los hijos. Los jóvenes dicen, si tan solo me casara. Y luego se casan, si tan solo pudiera divorciarme. Si tan solo pudiera irme de casa. Y después, si tan solo pudiera regresar a casa de mis padres. Si tan solo tuviera carro. Si tan solo pudiera viajar. Si tan solo le gustara a esa muchacha. Si tan solo, si tan solo, si tan solo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, si tan solo no me hubiera enfermado? Parece que la buena vida siempre está a un si tan solo de distancia. Y ese es un lenguaje común en la vida de muchos cristianos. Si tan solo Dios me amara, si tan solo Dios me bendijera, si tan solo Dios se ocupara de lo que yo quiero. Si tan solo me dieran ese trabajo y ya después pasan los meses, si tan solo me liquidaran. Ese si tan solo es una fuente de ansiedad. ¿Y cuál es el resultado? Trabajas más, pero disfrutas menos. Ganas más dinero y ¿qué aumenta? Aumenta el estrés, aumentan los problemas, aumenta la insatisfacción. Menos deudas, sí, pero menos descanso. Y más ansiedad y más preocupación. Y te das cuenta que la vida de las personas, todo es parte del si tan solo. Yo le pregunto, ¿cuál sería su si tan solo para que usted realmente pudiera sentirse feliz? Si tan solo me ganara la lotería, dicen algunos. Si tan solo mi tatarabuelito me pusiera en el testamento. La buena vida no comienza cuando cambian las circunstancias, entiendan esto, sino cuando cambia nuestra actitud hacia ellas. Eso es algo importante que debemos entender. Y muchos se frustran porque sus circunstancias no cambian, pero no entienden que el problema son las actitudes, la manera como correspondemos a esta situación. Asaf decía, si tan solo pudiera vivir sin problemas como esos hombres arrogantes,
Si tan solo tuviera un cuerpo sano y fuerte como aquellos orgullosos. Si tan solo pudiera prosperar así como prosperan los necios a pesar de su maldad. Si tan solo pudiera comer como aquellos gordos ricachones. Eso es lo que él está diciendo. Si tan solo tuviera para lucir un collar de piedras preciosas como aquellos hombres crueles. Si tan solo tuviera una vida fácil como la de aquellos impíos. Negocios que emprenden riquezas multiplicadas. Esto estaba pasando en el corazón de Asaf. Y el primer análisis de Asaf concluye así: ¿de qué me sirve ser bueno si los malos prosperan? ¿De qué me sirve ser justo si son los injustos los que triunfan y tienen mejores oportunidades para enriquecerse? ¿De qué me sirve consagrarme a Dios si aquellos que blasfeman en contra de Dios no padecen como nosotros? Yo sé que usted se ha visto en esa situación. Y todos nos hemos visto en este proceso también. Y hemos conocido estos sentimientos en nuestra vida. Asaf se sintió, atraído a la prosperidad ilusoria. Yo recuerdo aquí las palabras que Jesús dijo a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde? ¿Dónde está tu fe? ¿Tu fe se basa en lo que tienes? ¿Tu fe se basa en lo que recibes? ¿O tu fe está puesta en Dios, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente? ¿Dónde está tu fe, iglesia? ¿Sabe qué sucede? Tenemos dinero, pero somos codiciosos. Hablamos de confianza, pero vivimos con temor. Estamos enamorados, pero somos infieles. Encontramos amigos, pero somos intolerables. Nos decimos felices, pero vivimos insatisfechos. Durante la semana íbamos por la avenida Fluvial, iba con mis hijos, y allí en el camellón había varias aves, esas aves negras, el zanate, y estaban comiendo, estaban pastando ahí, buscando semillas. Entonces hay una escena muy peculiar porque vemos a un ave, un zanate, sin una patita. ¿Y sabe qué es la impresión que tuvimos ahí? Que a pesar de su limitación, ahora, si yo imagino lo que pasó con esta ave, yo no sé si nació inválido, yo no sé si su patita fue amputada, no sé si un gato lo agarró y se la cortó, no conozco cuál fue su situación. Pero ¿sabe algo? Esa ave, ese zanate, mostraba una actitud igual a los demás a pesar de su incapacidad. Yo no me imagino a esta ave allá en el árbol trepada mirando a los demás y ay, si tan solo yo tuviera mi otra patita, si tan solo yo pudiera andar como aquellos, podría ser feliz realmente. No, ¿sabe? Su actitud era la misma que los otros. No cambió. Él buscaba su propio alimento. Él avanzaba, él volaba, él se desplazaba como todos los demás. Había una incapacidad visible, pero su actitud no lo detuvo. Sus circunstancias no iban a cambiar, pero ¿qué hizo él? Mostró una actitud correcta. Y a veces así somos, debemos ser nosotros. Tenemos una confianza en un Dios que es omnipotente y que está de nuestro lado. Enfócate más en lo que tienes y menos en lo que te hace falta. Eso fue uno de los problemas de Asaf. En Filipenses 4, 11 al 13, acompáñeme ahí, por favor. Vamos a ver un ejemplo muy claro con respecto a la vida del apóstol Pablo. Filipenses 4, versículo 11 al verso 13. Pablo dice: no digo esto porque esté necesitado. Es decir, no estoy expresando o enseñando esto porque sienta autocompasión. No, ni porque sienta lástima de mí mismo, está diciendo Pablo. No digo esto porque esté necesitado. Dice, porque pues he aprendido, ¿lo tiene? He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Eso es actitud. Una fe puesta en Dios. Dice, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias
tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Es la versión que yo estoy leyendo. Esa es la actitud de Pablo. Ahora, yo quiero que hablemos un poquito de Pablo. A ver, las circunstancias de Pablo a lo largo de toda su vida fueron justas o injustas. Lo que leemos ahí, él vivió bastantes situaciones de injusticia. Las circunstancias que Pablo vivió fueron injustas en la mayoría de las veces. Pero ¿sabe algo? Su actitud con respecto a la voluntad de Dios nunca cambió. Sus circunstancias no eran como a lo mejor él hubiera querido que fueran. Pero él mantuvo su confianza y su fe en Dios, independientemente del carácter de la situación. Su actitud no fue de autocompasión. Usted lea los escritos de Pablo. Él nunca dijo, pobrecito de mí, cómo sufro y mírenme. Pablo no dijo, ay, si tan solo no me hubieran azotado, si tan solo no me hubieran apedreado. ¿Puede imaginarse a Pablo así en la orilla, allá a las puertas de la ciudad, ahí sentado, cabizbajo? Pablo no decía, si tan solo no hubiera naufragado en alta mar, si tan solo Demas, mi amigo, mi cercano, no me hubiera abandonado, si tan solo Dios hubiera quitado este aguijón de mi carne, si tan solo no me hubieran encarcelado. No son palabras que encontramos en Pablo, ni la actitud. Pablo vivió en condiciones miserables, tanto dentro de la prisión como fuera de la prisión. Cuando estaba en la prisión, él estaba bajo una vigilancia constante. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Que él mismo sabía que no había esperanza de que lo liberaran en los últimos años de su vida. No había esperanza, él lo sabía. Y sin embargo, con todo y lo que vivió, sus manos encadenadas con grilletes no le impidieron escribir por inspiración de Dios. Y fue ahí en la cárcel donde él escribió los mensajes más emotivos que usted puede encontrar en toda la Biblia. Mensajes que desafían nuestra fe, mensajes que sacuden nuestra incredulidad para que confiemos en el Dios Todopoderoso. Y a pesar de que él mismo sabía que sus días estaban contados en la prisión, él declaró, he aprendido el secreto de vivir contento en cada situación. ¿Tu felicidad depende de lo que tienes? ¿Tu felicidad es condicional? ¿Tu felicidad depende de lo que vistes, o de lo que compras, o de lo que tienes, o de lo que te pagan? ¿Sabías que siempre habrá alguien a quien tú puedas envidiar? Siempre. Siempre habrá un auto nuevo que no podrás comprar. Siempre. Y alguien más lo va a tener. Si te defines por lo que tienes, entonces cuando tengas mucho, te sentirás bendecido. Y cuando tengas poco, te vas a sentir abandonado. Eso estaba pasando con Asaf en esta etapa de su vida. Y el ciclo es predecible. Aquí Asaf asumía, si yo tuviera la prosperidad de los impíos, sería feliz. Y compras el auto de tus sueños y haces el esfuerzo. Pero ¿qué va a pasar con ese auto nuevo? Con el paso de los años se va a deteriorar, se va a devaluar. Tú puedes decir, si yo me casara con esa mujer, seré feliz. Y te casas y luego resulta que ella no cumple con tus expectativas. Y ahora dices, pues si me separara, sería feliz. Si consigo ese trabajo, seré feliz. Pero ya cuando te cansaste y no cambiaste las circunstancias, es cuando dices, si me jubilara, sería feliz. Y vea, en cada caso, la alegría llega y luego se retira. ¿Por qué? Porque depende de las circunstancias. Para cuando llegas a viejo, vas a decir, si tan solo pudiera regresar el tiempo, sería feliz. Y la felicidad condicionada nos convertirá en personas llenas de autocompasión. Siempre estamos, si tan solo, si tan solo, si tan solo. Asaf aquí estaba definiendo la obra de Dios y yo quiero que usted note la perspectiva que él adquirió.
Él definía la obra de Dios por su bienestar terrenal. Él fue presa de malos sentimientos al darse cuenta que no vivía mejor que los impíos. Y aquí es donde entra la envidia, aquí es donde entra el resentimiento, aquí es donde podemos ser presa de malos sentimientos. Vemos aquí cómo su corazón se ancló en la amargura específicamente, y el detonante para su molestia fue la envidia hacia la gente perversa. Asaf pensaba para sí mismo: ¿cómo es posible que el impío prospere más que el justo? ¿Cómo es posible que ellos tengan riquezas, que ellos vistan mejores ropas, que ellos coman en los mejores lugares? ¿Cómo es posible que ellos que blasfeman en contra de Dios, ellos no se preocupan por las cosas necesarias para vivir? Lo tienen todo. Y vea el argumento de Asaf: lo tienen todo, entonces no necesitan a Dios. Y yo que tengo a Dios, no tengo lo que quisiera. Pero ¿sabe algo? Los planes de Dios nunca se frustran. Los nuestros sí, los de Dios no. ¿Y cuántas veces no hemos sentido este tipo de envidia? Vemos la vida, por ejemplo, de youtubers. Vemos la vida de esa gente, cantantes, artistas. Vemos la vida de músicos que abiertamente son inmorales, abiertamente son anticristianos, pero que viven bien, que les va bien, que ganan millones de dólares, que son bien pagados. Aún los criminales que se enriquecen haciéndole mal a otros y prosperan en esta vida. En una escena de la película de Joker, que ahorita está en los cines, no la he visto, hay una polémica canción que va a enriquecer a un pederasta. ¿Usted puede creer esto? ¿Qué sucede con esta película? En esa escena suena una canción que se titula o se llama Rock and Roll Parte 2. Y es un tema que pertenece al cantante británico Gary Glitter. Y actualmente este cantante está encarcelado tras ser declarado culpable en el año 2015 de pedofilia, intento de violación y otros delitos sexuales. ¿Pero qué cree? Con la aparición de su música en unos segundos de la película, este hombre se va a embolsar millones de dólares. Aquí es donde Asaf diría: ¿de qué se trata esto? O sea, yo que he guardado mi corazón, yo que me he consagrado, no vivo así. Asaf se vio frustrado. Y usted puede leer aquí y lo denotan sus palabras. Él está diciendo: tuve envidia de los necios. Esos ricos, famosos, orgullosos, faranduleros, avaros, hablando tonterías y pavoneándose con sus éxitos de aquí a allá, disfrutando su iniquidad. Asaf concluye aquí, dice: sus vidas parecen tener menos preocupaciones y no les va tan mal como esperaríamos. Y luego viene la perspectiva de Asaf con respecto a esto. Leamos el versículo 13 al 16. Vea la perspectiva de este hombre. Vea cómo inicia el versículo 13. Léalo ahí, por favor. ¿Cómo concluye? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. En vano ha sido. Verdaderamente en vano he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día. Recuerde que los salmos también tienen muchas expresiones poéticas que no son literales. Dice: he sido castigado todas las mañanas. Aquí castigado hace referencia a la perturbación en sus emociones, en su mente, a esa frustración que lo estaba acosando durante ese tiempo. Dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, dice, fue duro trabajo para mí. Usted aquí puede leer entre líneas las emociones que envuelven al salmista. Estaba confundido por sus sufrimientos. Sobre todo cuando él observaba esa vida fácil que llevaban los impíos alrededor de él. Sus palabras indican que estuvo a punto de perder los estribos. Él estaba dispuesto a reclamarle a Dios de haberlo abandonado.
Él estaba ya considerando que realmente Dios no se preocupaba por él. Es como si Asaf dijera, si en verdad me amaras, cuidarías de mí. Si en verdad te preocuparas por mí, no me tendrías limitado, hablando económicamente o materialmente. Aquí estoy, decía Asaf. He soportado dificultades. He trabajado más que otros. ¿Y qué ha sucedido? Que se han burlado de mí todo este tiempo. Se han burlado, me han ofendido. He vivido con integridad, pero parece que eso no importa. He sido fiel en servirte, diligente en estudiar tu palabra. He estado dispuesto a dar lo mejor de mí cada momento. Pero mi vida, dice Asaf, mi vida en comparación con la prosperidad de los impíos me aturde, es confusa. No puedo entender por qué sucede esto. Y Asaf dice, entonces, ¿de qué sirve seguir? ¿De qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve continuar siendo fiel? ¿De qué sirve? Cuando te sientes decepcionado, iglesia, cuando te sientas decepcionada, debes guardar tu corazón de resbalar. Cuando lleguen esos sentimientos es cuando debes frenarlos. Asaf sentía que no valía la pena todo lo que había hecho por consagrarse a Dios. Recuerdo el caso de un hombre que cayó en esta confusión en su corazón y él dijo, bueno, ¿de qué ha servido mantenerme fiel a una sola mujer? ¿No? Dice, no vale la pena. Y abandona a su familia y va y se busca a otras. Aquí está el peligro. Es una línea muy delgada. Y Asaf, él sentía que fue en vano mantenerse puro en su corazón. Él decía, fue en vano el haber rechazado tantas oportunidades para pecar. Fue en vano el haber invertido mi tiempo en servir a Dios. Y cuando llegas a este punto, si no lo frenas, te va a llevar a un precipicio. Yo pregunto, ¿puede la muerte quitarnos la paz? No. Jesús es la resurrección y la vida. ¿Puede el fracaso quitarnos la felicidad? La respuesta es no. Jesús es más grande que nuestros fracasos personales. ¿Puede la traición quitarnos la confianza? No. Jesús nunca nos abandonará. ¿Acaso podrá la enfermedad contener nuestro fervor por servir a Dios? No. Ya sea en la temporalidad o en la eternidad, Él nos sanará. Esa confianza tenemos en Él. Pregunto, ¿podrá la desilusión impedirnos seguir amando? Pregunto, iglesia. No, porque aun cuando las personas te fallen, te traicionen y hablen en contra tuya, el plan de Dios va a resultar en beneficio de nuestra vida. ¿Puedes entender eso? Todo obra para bien a los que aman a Dios. Entonces, no hay motivo para preocuparnos. No hay motivo para amargarnos por las circunstancias. Lo que puede llevar a amargarnos, como sucedió con Asaf, es nuestra mala actitud al enfrentar o responder a cierta situación. Y ahí es donde la gente se amarga, se resiente, se retira de las iglesias, se aparta de Dios, no quieren saber nada de nadie. ¿Por qué? Porque no frenaron esos sentimientos. Porque como Asaf, llegó ese gusanito, ¿verdad? Y dijo, oye, verdaderamente, ¿ha valido la pena que limpies tu corazón? ¿Tú crees que ha valido la pena que dejes de disfrutar la vida y seas un santurrón? Y empiezan los pensamientos a divagar y a concluir cosas que no son. Pero luego sucede algo extraordinario en la vida de Asaf. Usted puede leer el Salmo 73, 17, el versículo 17. Dice, después de todos estos pensamientos que él estaba enfrentando, esas conclusiones a las que él estaba llegando, vea lo que dice Asaf. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué? Comprendí el fin de ellos. Tremendo lo que está pasando aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que entré al santuario, dice, hasta que estuve con Dios.
Asaf, ¿a dónde fue? Yo pregunto, ¿a dónde fue Asaf? No fue con el compadre, no fue con los amigos allá. No se fue a enrolar con nuevas amistades allá en un bar o en un antro. No fue a abrir su corazón con gente insensata, como a veces lo hacemos nosotros. Queremos buscar consejo en personas inicuas, impías, personas que no saben de integridad, personas que no conocen la santidad, personas que no aman la verdad. Y vamos porque queremos que nos digan lo que queremos escuchar. Algo que apacigüe, ¿verdad? Finalmente los planes perversos que hay en nuestro corazón. Y Asaf, me gusta esto, él fue al templo. Él fue al templo, él se presentó con Dios. Él fue a orar. Es en este punto donde él recibe esa exhortación de parte de Dios. Asaf, ¿hacia dónde vas a orientar tus decisiones a partir de este momento? ¿Cambiarás tus planes o vas a persistir en perseguir tus sentimientos? Que por cierto, mal orientados. ¿Qué harás, Asaf? ¿Te arrepentirás o vas a persistir en tu amargura? ¿Y qué hace Asaf? Él va a la casa de Dios. Él va a la casa de Dios. Él iba, en la situación de Asaf, él iba con envidia en su corazón, iba con amargura, iba con resentimiento, iba decepcionado, desilusionado, iba con dolor, iba con sufrimiento. Y así tal cual es, se presenta delante de Dios, llega al templo con su amargura, con su envidia, con su dolor, con su sufrimiento, con su frustración. ¿Y qué hace? Dobla su rodilla delante de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Es en la presencia de Dios donde nuestra actitud se orienta correctamente. Cuando comiences a experimentar esos sentimientos, enciérrate a solas con Dios. Ve con Dios, derrama tu corazón delante de Él. Finalmente, Él es quien va a entenderlo. Él es quien va a consolarte. Él es quien va a orientarte. No vayas con otra persona, es que ve lo que me hicieron, ve lo que dijeron, ve lo que planearon en contra mía. No, no hagas eso. Ve al templo, ve a la casa de Dios, doblégate ante el Señor y di: Señor, ayúdame. Hay envidia en mi corazón, hay odio, hay resentimiento, hay malos sentimientos que me están acosando. Ese es el momento para ir delante de Dios. ¿Y sabes algo? Cuando estamos enfrentando este tipo de problemas y situaciones en nuestro corazón, normalmente lo que hace mucha gente es decir: no quiero ir a la iglesia. Hoy no quiero ir a la iglesia. ¿Sabes? Es la peor decisión que tú puedes tomar. Cuando tú te sientes ahogado por los problemas, cuando tú te sientes infectado de esa amargura, de ese dolor, de ese sufrimiento, el mejor lugar al que tú puedes recurrir es la iglesia, el venir a adorar a Dios, el venir a escuchar palabra de Dios, palabra que te anime, palabra que te aliente, palabra que te restaure, palabra que Dios use para orientarte. Es aquí donde debemos estar. Este es el lugar al que pertenecemos. Es aquí donde Dios hablará a nuestros corazones colectivamente. Pero mucha gente dice: no, me quedo en mi casa. No quiero saber nada. ¿Qué está sucediendo? Se está hundiendo sola en sus propios malos sentimientos. Es como un pantano, solito. ¿Y qué sucede con Asaf? ¿La realidad cuál fue? El versículo 18 al 20, vamos a leerlo. Dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Qué estaba sucediendo aquí con Asaf? Déjeme explicarle. Aquí el Espíritu Santo comienza a hablar a su corazón. Aquí es donde Asaf se encuentra con esa bifurcación. ¿Qué vas a hacer, Asaf? ¿Hacia dónde vas a orientar tus decisiones? Asaf, él concebía la realidad de esta manera. El Espíritu Santo habla, comienza a trabajar en su corazón y vea lo que él concluye. Él concluye con esto, él dice:
¿qué está pasando conmigo? Yo no soy el que está resbalando. Yo no soy el que está en peligro. Yo no soy el que está perdido. Yo no soy el que está en desgracia como aquellos impíos, aquellos perversos que en un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos si no se arrepienten. Ahí concluye dice, yo no soy. ¿Qué dice la Biblia? Dios no mira el parecer. Él no mira las apariencias. Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y Asaf, en la parte final del verso 20, está diciendo, tú vas a menospreciar su apariencia. Porque a lo mejor pueden ser prosperados en cuanto a apariencia, pero internamente en cuanto a sus corazones, son desagradables totalmente y radicalmente delante de Dios. Y Asaf concluye con eso. Después, el versículo 21 al 24, vea cómo empieza Asaf a orientar su corazón en una dirección correcta. Y vea, yo quiero que usted lea las palabras del verso 21, que son palabras muy fuertes para un hombre como él. Él dice, se llenó de amargura mi alma. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un reconocimiento de la condición de su corazón. Estoy amargado. Algunas veces le preguntas a la gente, ¿eres un amargado? Y se ofenden. ¿Eres enojón? No. Y Asaf está reconociendo delante de Dios, mi alma se llenó de amargura. ¿Sabe una de las cosas? Leí hace tiempo un predicador que decía que una de las formas muy sencillas y prácticas para reconocer si somos orgullosos es agarrar una hoja, un lápiz y escribir, soy orgulloso con mayúsculas. ¿Sabía que algunos van a trastabillar ahí? No, yo no soy orgulloso. Pero eso habla de la condición de tu corazón. Inténtalo un día, hasta te va a calar el escribir, soy orgulloso. Así la mano le... Pero, ¿qué está haciendo Asaf? Él está reconociendo. Él ya no está justificándose. Él está diciendo, mi corazón se llenó de amargura. Ya no está culpando, ya no está diciendo si tan solo. Él está diciendo, mi corazón se llenó de amargura. Mi corazón sentía punzadas. Pero vea luego lo que él dice en el versículo 22. Él reconoce ya su condición. Él se está arrepintiendo. Él está diciendo, tan torpe era yo que no entendía. ¿Cuántos pueden decir esto de sí mismos? ¡Qué torpe era! Dígalo con gusto, encuentre satisfacción. Quiero escucharlo, vamos. Tan torpe era yo que no entendía. Y va a voltear a la esposa y va a decir, ¿en serio? Tan torpe era yo que no entendía. Y luego vea la comparación que él encuentra en su propia vida. Era como una bestia delante de ti. ¿Cuántos pueden decir, soy una bestia? Dígaselo al vecino, no se crea. Dice Asaf, era como una bestia delante de ti. Con todo, y vea el verso 23 y 24, dice Asaf, con todo, vea cómo concluye este hombre. Yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, dice, y después me recibirás en gloria. La palabra amargura que leemos aquí significa afilado como una flecha, habla de algo desagradable, algo que es venenoso. Es un estado mental o emocional que corroe, que carcome. ¿Y qué es lo que hace y produce la amargura en nuestro corazón? La amargura te hace experimentar una profunda tristeza, actúa de la misma forma como el veneno actúa en tu propio cuerpo y poco a poco va insensibilizándote. Eso es lo que hace la amargura. Intencionalmente la amargura se aferra a malos sentimientos. Una persona amargada es resentida, pesimista, cínica, cruel, indiferente, implacable, chismosa, desagradable. ¿Le sigo? Hebreos 12:15 nos dice, abra su Biblia ahí por favor. Hebreos 12:15. Dice, mirad bien
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Siempre debemos tener cuidado de no permitir que las raíces de amargura crezcan en nuestros corazones. ¿Cómo crece una raíz de amargura? Una semillita. Es suficiente una semillita. Algo imperceptible. Algo que a lo mejor molesta, algo que a lo mejor incomoda, algo que a lo mejor hiere, algo que no se percibe con el ojo natural. Y el autor de Hebreos está diciendo, vigilen bien sus corazones, porque esas raíces harán que estemos lejos de la gracia de Dios. Ahora, Dios desea que su iglesia viva con amor, con gozo, con paz, con santidad, no en amargura, no resentidos, no recelosos. Por tanto, el creyente debe siempre vigilar diligentemente la condición de su corazón. Por esa razón debemos siempre mantenernos velando y orando, mantenernos en guardia contra los peligros de la amargura. Y la amargura es el pecado más fácil de justificar. Pero ¿sabe algo? Es el más difícil de diagnosticar. ¿Por qué razón? Porque tu mismo razonamiento te lleva a disculparte ante los hombres y ante Dios mismo. Y aquí es donde entra el si tan solo. Si tan solo no hubieran hecho esto, si tan solo no me hubieran dicho eso, si tan solo yo tuviera aquello, si tan solo me dieran aquello. Y ahí está, el si tan solo. La amargura, dice Efesios 4, 31 al 32, que la amargura también trae pecados con ella. O sea, no es un pecado que actúa aisladamente, trae otros pecados con ella, no viene sola. Efesios 4, 31, 32 nos dice que viene acompañada por otros pecados que no se van a separar, no se van a separar. Tú no puedes tratar a los pecados en tu corazón de una forma fraccionada, están unidos, trabajan en conjunto. Y dice que la amargura obviamente va a traer el enojo como consecuencia. Esos son el enojo, la ira, la venganza, la gritería, las palabras punzantes. En general, dice Pablo, todo tipo de malicia. Y aquí Pablo nos describe la progresión de esas emociones. Si nos ocupamos de la amargura va a progresar hacia la ira, hacia el enojo. Si nos ocupamos de la ira, vamos a comenzar a manipular un perjuicio hacia quien creemos nos ofendió. Y si esto no funciona, vamos a empezar a hablar mal del objeto de nuestro resentimiento, con el deseo de que nuestra opinión contribuya a desacreditar a la persona objeto de nuestra amargura. Aquí está la progresión que Pablo está mostrando aquí en Efesios 4:32. No solo de la amargura, conlleva enojo, ira, venganza, palabras ofensivas, todo tipo de malicia, maquinaciones, malas intenciones, malos deseos. Y Asaf comprende y reconoce esto y dice, yo era como una bestia delante de ti. Déjeme explicarle esto. No era que Asaf tuviera una baja autoestima de sí mismo. Asaf correctamente y apropiadamente él observa a los animales. Y él observa a ese, no sé qué animal habrá visto aquí, pero él observa a ese animal que obviamente al estarlo viendo, pues parecía que ese animal o esa bestia no tenía un concepto de eternidad. Realmente los animales, las bestias, no tienen un concepto de eternidad. Ellos ¿cómo viven? Por su instinto, ¿verdad? Viven su vida por placeres momentáneos. Ellos satisfacen sus urgencias naturales. Y cuando Asaf se olvidó acerca de la eternidad, él reconoce, él quita su mirada de lo alto y la pone sobre lo bajo, quita su mirada de las cosas de arriba y la pone sobre las cosas de la tierra. Él está ahora concibiendo su realidad como lo que representa una bestia delante de Dios. Esto indica que su comportamiento fue necio, fue privado de gratitud. Es como el chivo que come pasto, el cual tiene únicamente esta vida presente.
Y en eso trabaja y en eso se enfoca y solamente puede estimar las cosas de ese modo y por el placer sensual la cual poseen. Así también aquí vemos a Asaf, ese salmista, juzgando la felicidad por esta vida mortal, por las apariencias externas, por los deleites carnales. Por eso le está diciendo, me comporté como una bestia delante de ti. Me ocupé de lo terrenal, me preocupé por las cosas materiales y perdí la esencia de lo más importante, que es la eternidad. Y luego vemos en el versículo 25 al 28 y terminamos esta parte. Vemos aquí su rendición total. Vea el proceso que llevó Asaf. El verso 25, vea la declaración tan maravillosa que hace Asaf. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿A quién tengo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Qué estaba haciendo Asaf finalmente? Orientando su perspectiva. Me ocupaba tanto de las circunstancias, me ocupé tanto de la vida de los impíos, de su prosperidad, que mi corazón se llenó de envidia, me resentí, me amargué. Pero qué torpe fui, qué bestia. Quité mis ojos de lo esencial, de lo más importante. Todos ellos van a perecer, todos ellos van a ser consumidos. A Dios no le importan las apariencias, a Dios no le importan los éxitos que podamos tener en esta tierra, ni qué tan bien vivamos y qué tanto tengamos. Dios lo que ve es nuestro corazón. Y Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Se lo puede imaginar en el templo? Señor, qué maravilloso. Qué momento tan especial vivió Asaf delante de la presencia de Dios. Y luego vea la conclusión, vea cómo él dice, Señor, ¿y fuera de ti? ¡Qué increíble! Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así concluye Asaf. Nada deseo en la tierra que no seas tú. Mi carne y mi corazón desfallecen. Y vea, él está reconociendo su debilidad. Él está reconociendo su vulnerabilidad. Él está reconociendo que sí, su carne y su corazón fueron presa de malos sentimientos, de malas percepciones. Pero luego él recurre a Dios como un niño que va hacia los brazos de su padre y dice, mas la roca de mi salvación y mi porción eres tú, Señor, para siempre. Y vea el verso 27 y 28, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Ahí tiene ya una orientación correcta Asaf. Pero vea lo que dice el verso 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Qué maravilloso es esto. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Qué increíble salmo este que estamos viendo. Lo cual describe ese proceso en el corazón de la vida de Asaf. ¿Cuál fue, en resumen, concluyendo, cuál fue el problema de Asaf? ¿Sabe? El problema de Asaf era mayor que su problema con los sentimientos que él estaba apreciando. Él estaba cometiendo un error interpretativo de la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? En que su visión de la vida carecía de una pieza fundamental para poder entender correctamente lo que Dios estaba haciendo. La visión de la vida de Asaf estaba en el plano temporal. Por esa razón, abrió su corazón a todo esto, a amargura, a recelo, a resentimiento, a envidia. Su mirada estaba puesta en el plano temporal y no en el plano eterno. Pablo dice en Colosenses 3:1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Iglesia, hemos sido llamados a pensar de una manera diferente. Qué bueno, si Dios nos bendice y prospera, qué bueno, pero nuestros ojos no deben quitarse de Jesús. Y a veces
El fruto de la obediencia también es la bendición que Dios añade, ¿verdad? Y tenemos que pensar diferente, tenemos que apreciar las cosas distintos. Y al ver las cosas desde la perspectiva de Cristo y no la nuestra o la del mundo, entonces nuestra perspectiva va a cambiar y no tendremos problema en rendirnos ante Dios para poder cumplir el llamado al que Dios nos está llamando. Aquí Asaf cambió sus planes. Vea, él se retractó, él volvió sus pasos a Dios, cambió la dirección del camino que estaba tomando. Y Asaf está diciendo y concluyendo esto. Pablo mismo dice en Colosenses 3:2, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando miras lo terrenal, buscarás lo económico, buscarás una mejor apariencia, buscarás mejores relaciones, riquezas. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando no te vaya bien económicamente? ¿Qué va a pasar cuando pierdas la salud y un día vas al médico y te dice usted tiene una enfermedad terminal? ¿Qué va a pasar? No puedes cambiar las circunstancias, pero sí tu actitud puede ser correcta, tu actitud con respecto a la voluntad de Dios. ¿Qué va a pasar cuando aquellos en los que confiabas te abandonen? ¿Dejarás de ser feliz? La vida no se trata de todo cuanto podemos disfrutar en el aquí y en el ahora. Entendamos eso. Nuestra mejor vida no está aquí. No está aquí. Y aquí viene lo más difícil. Que Dios te pondrá en situaciones donde puedas necesitar más a Cristo. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estaremos para poder caminar con Dios? Y Pablo está diciendo, más lejos de mí, más cerca de Cristo. Asaf concluye con esto, más lejos de mí y más cerca de Dios. Esa es la respuesta, esa es la solución. Y vea cómo el proceso de Asaf, hasta qué punto lo llevó. Pero vemos también maravillosamente esa transformación en el Señor maravillosa. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir, Señor, yo no deseo nada en la tierra más que tú? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y ore a Dios. Y dígale, aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, póngase de pie, por favor. Aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, ¿cuántos pueden decir, tú eres la roca de mi salvación? Tú eres la roca de mi salvación. Ahora yo quiero animarte. Si tú te has identificado con Asaf, es el tiempo de volver a Dios. Hoy es una oportunidad para arrepentirnos. Si tú a lo mejor has mostrado un espíritu quejoso a ciertas situaciones, hoy es el día de rendirnos delante de Dios y decir, Señor, eres tú lo que necesito. Finalmente entendí qué torpe era yo. Finalmente entendí que estaba actuando neciamente. Ayúdanos.